So we meet again after several years. Violeta. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bien hallada, muchísimas gracias por recibirnos en el Palacio de la Aljafería. ¿Por qué se eligió este palacio como sede del Parlamento de Aragón? Bueno, pues en primer lugar porque el Parlamento aragonés, después del periodo de la dictadura, necesitaba de una sede, y el primer presidente, Antonio Enviz, entendió, como no podía ser de otra manera, que el Parlamento aragonés, donde reside la soberanía popular aragonesa, necesitaba una sede permanente a la altura de las circunstancias de lo que significaba recuperar precisamente el Parlamento aragonés. Y en ese momento, pues bueno, el Palacio de la Aljafería estaba completamente cerrado y en desuso, se consiguió rehabilitar, se consiguió recuperar, y hoy pues aúna eso que es lo viejo y lo nuevo, como es la historia con nuestro nuevo periodo democrático, y tenemos además un muy buen ejemplo precisamente aquí al ladito. Violeta, este palacio en la Edad Media era conocido como el Palacio de la Alegría. Cuéntame, ¿existe alegría en la vida parlamentaria? Sí, existe alegría, y además es imprescindible para poder sobrellevar los debates a veces un tanto encarnizados que tienen lugar, pues lógicamente, pues cuando cada cual defiende sus ideas como aquellas que cree que son las mejores para la ciudadanía. No obstante, a pesar de esa pugna o esa lucha, ¿no?, dialéctica que tiene lugar, y que yo creo que es muy positiva en el templo de la palabra, que es el hemiciclo, existe amabilidad, existe una relación muy cordial entre los diputados y diputadas. Violeta, para un profano es difícil imaginar cómo es el día a día del Parlamento de Aragón. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo es? Bueno, por supuesto, pues aquí nos encontramos ahora mismo en el hemiciclo, es el lugar en el que tienen lugar las sesiones plenarias que celebramos los jueves y viernes de semanas alternas. Estos son las butacas en las que se sientan, que se llaman escaños, los diputados y diputadas. El hemiciclo tiene 72 butacas, pero somos 67 diputados, 35 por la provincia de Zaragoza, 18 por la provincia de Huesca y 14 diputados y diputadas por la provincia de Teruel. Y aquí es donde se debaten los grandes temas de interés para la Comunidad Autónoma de Aragón. Es muy importante también la tarea de difusión que lleváis realizando durante muchísimos años. Sí, la labor de difusión a través de lo que es la actividad parlamentaria, pero también a través de la actividad cultural, y por eso tenemos determinado tipo de cuestiones que a veces son un poco diferentes en otros parlamentos, pero tenemos que aprovechar precisamente el Palacio de la Aljafería en el que nos encontramos. Tenemos muchas visitas escolares en las que los niños, además de venir a visitar el palacio, pues vienen también a visitar el hemiciclo, y luego tenemos muchas actividades culturales aprovechando el entorno. Tenemos visitas literarias con presentaciones de libros, tenemos festivales de poesía y música, y yo creo además que esto es muy importante porque sirve para acercar a la gente a la institución parlamentaria a través del reclamo que es la cultura. ¿Y el trabajo de la presidencia, cómo lo afronta Violeta Barba? Pues con mucha responsabilidad, es un trabajo que no es al uso. Tengo la presidencia de las Cortes desempeña la función de representación institucional, y por tanto es importante que el Parlamento esté presente en el día a día de la sociedad aragonesa, pero también cuestiones de tanta importancia para la vida democrática de Aragón como es dirigir las sesiones plenarias que tienen lugar aquí, y que a veces, lógicamente, en el fragor del debate se desmadran un poquito. ¿Qué retos de futuro crees que afronta la institución desde tu punto de vista? Pues yo creo que seguir profundizando en esa salida al exterior que se ha empezado ya a poner en marcha, pero que todavía necesita de mayor aplicación, porque el gran reto es que la gente conozca verdaderamente qué es el Parlamento, que cuando a la ciudadanía le preguntes dónde está el Parlamento de Aragón y qué es, te diga sin ninguna duda que está aquí en el Palacio de la Aljafería y que es el Poder Legislativo, donde se hacen las leyes, por resumir. Muchísimas gracias
Gracias a vosotros. por tu excelente anfitrionía y un placer estar en este magnífico espacio de memoria. Gracias a ti, ha sido todo un placer. Gracias.